la historia de la humanidad es mucho más antigua de lo que jamás hemos imaginado. Las respuestas a nuestras preguntas más profundas están enterradas en las civilizaciones que vinieron antes. Cuando comencé a explorar el mundo de la hipnosis y la regresión a vidas pasadas, me di cuenta de que los secretos de nuestro origen estaban entrelazados con las vidas y las experiencias de aquellos que vivieron en civilizaciones antiguas. Estos no eran solo relatos vagos o mitos creados por el tiempo, sino memorias claras, vívidas, cargadas de detalles que solo alguien que los vivió podría recordar. Las primeras veces que guié a las personas en regresiones profundas, lo que descubrimos no tenía precedentes. A menudo, los individuos regresaban a vidas en las que no solo describían culturas pasadas, sino civilizaciones completamente desconocidas para la historia moderna. Estas civilizaciones tenían tecnologías y conocimientos que superaban, en muchos aspectos, lo que hoy conocemos. Pero lo más fascinante era la conexión entre estas civilizaciones y los misterios del cosmos. En cada regresión, había indicios de que estos antiguos seres tenían una relación directa con entidades más allá de nuestro planeta. Las civilizaciones como la Atlántida y Lemuria no eran simples leyendas. A través de los recuerdos de muchos, pude descifrar que estos lugares existieron, y no solo existieron, sino que fueron centros de conocimiento cósmico. Atlántida, por ejemplo, era una civilización avanzada, y su destrucción no fue una simple catástrofe natural. Era el resultado de un mal manejo del poder, de una tecnología que no fue usada con el debido respeto. Lo que hoy consideramos mitos, eran para ellos tecnologías avanzadas que podían manipular el tiempo, el espacio y la energía. Pero no era solo Atlántida. Otras civilizaciones antiguas como Egipto también guardaban secretos que fueron transmitidos a través de los tiempos. Los faraones y los sacerdotes no solo gobernaban políticamente, sino espiritualmente. A través de las pirámides y otras estructuras, lograban conectar con dimensiones superiores. Estas civilizaciones tenían una comprensión profunda de la energía del universo, y la utilizaban para avanzar su sociedad. En una de las regresiones más profundas que experimenté, una persona describió un tiempo en que los humanos no estaban solos en la Tierra. Existían otras razas, visitantes de otros sistemas estelares que compartían su conocimiento y ayudaban en el desarrollo de estas civilizaciones. Este intercambio fue crucial para el avance de muchas de las culturas antiguas, pero, con el tiempo, estos visitantes se retiraron. ¿Por qué? Las civilizaciones comenzaron a desviarse de su propósito original, y el equilibrio entre la espiritualidad y la tecnología se rompió. A lo largo de mi trabajo, me he dado cuenta de que hay una línea directa que conecta a las civilizaciones antiguas con los conocimientos superiores que trascienden la Tierra. Aquellos seres de estas épocas eran guardianes de un saber que todavía está disponible para nosotros, si estamos dispuestos a buscarlo en lo profundo de nuestras almas. Lo que descubro a través de cada regresión es que el tiempo no es lineal, y el conocimiento de esas civilizaciones sigue vivo, esperando a ser recordado y utilizado. Cada paso que damos hacia la exploración de nuestro pasado no es solo un viaje en la historia, sino una reconexión con el propósito más profundo de la humanidad. La clave está en entender que los antiguos sabían que éramos más que simples seres físicos, y que la verdadera evolución está en la reconexión con el todo universal. Cada civilización antigua dejó huellas, pero no todas están escritas en piedra. Algunas están codificadas en el alma humana. Cuando profundicé en las regresiones, lo que emergió con más fuerza fue una verdad ineludible. Muchas de estas antiguas civilizaciones no estaban limitadas por los conceptos de tiempo y espacio tal como los entendemos hoy. Ellos interactuaban con otras dimensiones y seres de otros mundos, algo que hemos olvidado o decidido ignorar. Las estructuras monumentales que vemos hoy, como las pirámides en Egipto o los templos de América Latina, son solo vestigios físicos de lo que en su momento fue un sistema espiritual y energético avanzado. Lo que la historia moderna nos dice es que las civilizaciones antiguas utilizaban la astronomía para alinearse con las estrellas, pero esto es solo una pequeña parte del todo. A través de las regresiones, he descubierto que esas alineaciones no eran solo ceremoniales. Eran puntos de contacto con fuerzas universales que podían ser manipuladas para obtener conocimiento, sanación. En algunos casos, tecnologías que aún no podemos comprender. Por ejemplo,
La construcción de las pirámides no se basaba únicamente en la fuerza física, sino en la manipulación de la energía vibratoria, un concepto que se ha perdido con el tiempo. Las civilizaciones como la de los mayas y los incas, que muchos consideran misteriosas y enigmáticas, no solo se preocupaban por sus logros arquitectónicos, sino que también mantenían un profundo entendimiento de los ciclos cósmicos. Estos ciclos, que hoy en día intentamos descifrar con nuestras limitadas herramientas científicas, eran para ellos una forma de vivir en sincronía con el universo. En las regresiones, algunos individuos reviven momentos en los que trabajaban junto a estas culturas, y lo que describen es un nivel de conexión con la naturaleza y los astros que sobrepasa nuestra imaginación. He visto cómo, a través de la hipnosis, las personas han recordado vidas pasadas en las que vivían entre estas civilizaciones, y lo que relatan es asombroso. Las antiguas culturas no eran primitivas en términos de espiritualidad, estaban en contacto directo con los principios más profundos de la creación. Cada templo, cada monumento, tenía un propósito energético, un diseño preciso que ayudaba a canalizar la energía del universo hacia la Tierra. En particular, las líneas ley, esas rutas energéticas que recorren el planeta, eran utilizadas por estas civilizaciones para alimentar y equilibrar su sociedad. Recuerdo una sesión en la que un sujeto, al ser llevado a una vida pasada, describió con detalle cómo las culturas mesopotámicas lograban acceder a conocimientos estelares a través de la meditación profunda. No solo miraban las estrellas, se conectaban con ellas, entrando en estados de conciencia que les permitían recibir información sobre otros mundos y dimensiones. Estos métodos de conexión con el cosmos han sido en gran medida olvidados por la humanidad actual, pero en las civilizaciones antiguas, eran fundamentales para su desarrollo. Más allá de los logros físicos que dejaron, la verdadera riqueza de estas civilizaciones estaba en su capacidad de interpretar y manejar la energía. Eran guardianes de un conocimiento universal que ha sido fragmentado y perdido a lo largo de los siglos. No solo construyeron monumentos que desafían la lógica moderna, sino que comprendieron cómo las vibraciones, los sonidos y los rituales podían alterar la realidad física y espiritual de su entorno. Lo más sorprendente es que este conocimiento no se ha perdido del todo. Está enterrado, esperando a ser redescubierto. La clave está en recordar que nuestra verdadera esencia, como seres humanos, siempre ha estado conectada con lo divino. Estas civilizaciones sabían que la Tierra no era solo un lugar para existir físicamente, sino un punto de contacto con algo mucho mayor. Lo que se nos presenta como mitos y leyendas, en realidad son destellos de una verdad que una vez fue universal y que sigue vibrando en el alma humana. A través de las regresiones, las personas no solo recuperan sus recuerdos, sino que también empiezan a comprender que las antiguas civilizaciones no desaparecieron por completo. Su conocimiento sigue presente, esperando ser comprendido por aquellos que estén dispuestos a buscarlo. El conocimiento antiguo nunca desaparece, simplemente se transforma, esperando el momento adecuado para resurgir. A través de las múltiples experiencias en las sesiones de hipnosis, me he dado cuenta de que estas civilizaciones antiguas tenían una visión del universo mucho más avanzada de lo que los arqueólogos modernos han podido comprender. No solo se trataba de dominar las técnicas agrícolas o construir ciudades, había una estructura invisible que guiaba todas sus acciones, la energía que fluía desde y hacia el cosmos. Esta conexión energética era una parte intrínseca de sus vidas diarias, y cada ritual, cada construcción monumental, era una extensión física de esa sabiduría cósmica. Algunos de los lugares más misteriosos del mundo, como Stonehenge, Machu Picchu y Göbekli Tepe, fueron levantados siguiendo patrones que conectaban con las estrellas y las líneas ley del planeta. Estos sitios no eran simplemente espacios de adoración, sino portales energéticos que canalizaban la fuerza del universo hacia la Tierra. Las civilizaciones que los construyeron comprendían que todo en la naturaleza está interconectado y que, al alinearse con estas fuerzas invisibles, podían acceder a un conocimiento superior, a un estado de conciencia que les permitía entender los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. He visto cómo, a través de las regresiones, las personas reviven experiencias en las que participaban en ceremonias que parecían rituales sencillos, pero en realidad eran complejas interacciones con las energías de la Tierra y el cosmos.
Estas ceremonias eran momentos de comunión entre el ser humano y las fuerzas universales, en las que los participantes lograban abrir portales a otros planos de existencia. No se trataba solo de invocar a deidades o pedir favores, sino de sintonizarse con una frecuencia cósmica que les permitía acceder a dimensiones más allá de la física. Un ejemplo fascinante es la civilización egipcia. Aunque la historia nos enseña que los egipcios construyeron las pirámides como tumbas para sus faraones, las regresiones han revelado que estos monumentos cumplían un propósito mucho más profundo. Las pirámides eran dispositivos energéticos, herramientas para transformar la conciencia humana y conectarla con lo divino. Las cámaras interiores de las pirámides no solo eran espacios para la meditación o el descanso eterno, sino que también eran diseñadas para amplificar la energía. Algo que los egipcios comprendían con una precisión que aún hoy nos desconcierta. Las civilizaciones antiguas también sabían que la música y el sonido eran claves para interactuar con estas energías. En muchas de las regresiones, los individuos han recordado cómo el uso de ciertos tonos y frecuencias podía alterar el estado físico y mental. Estas frecuencias no eran solo una forma de entretenimiento, sino una herramienta para manipular la materia y el espacio. Los sacerdotes y chamanes de estas culturas dominaban el arte de usar el sonido para elevar la vibración de las personas y los lugares, permitiendo que las energías cósmicas fluyeran con más libertad. En el mundo moderno, hemos olvidado en gran medida esta conexión con el sonido y la energía, pero en aquellos tiempos, era la base de toda práctica espiritual. Los cantos, las danzas y los mantras eran vehículos para conectar con el universo. Cada sonido emitido en estos rituales tenía un propósito específico, una vibración que resonaba con la frecuencia de la Tierra y el cosmos. Las antiguas civilizaciones comprendían que al armonizar su energía interna con la energía del planeta, podían manifestar realidades que hoy consideraríamos imposibles. El trabajo que he realizado me ha llevado a la conclusión de que las civilizaciones antiguas no solo estaban avanzadas en términos espirituales, sino también en lo que respecta a la tecnología energética. Hoy en día, intentamos imitar esta tecnología a través de la ciencia moderna, pero carecemos de la comprensión espiritual que estas civilizaciones poseían. Para ellos, la energía, la materia y el espíritu eran aspectos inseparables de la realidad. Cada uno de estos elementos jugaba un papel crucial en la vida diaria, y comprendían que, al trabajar en armonía con estas fuerzas, podían alcanzar un estado de evolución que aún nos es difícil de concebir. Este conocimiento, aunque velado por los siglos, sigue estando disponible. A través de las regresiones, las personas han comenzado a recordar fragmentos de esa sabiduría, revelando que las respuestas a nuestras preguntas sobre el pasado y el futuro de la humanidad se encuentran en la conexión con estas civilizaciones que, en su tiempo, fueron los guardianes del saber cósmico. El verdadero conocimiento nunca se pierde, solo queda oculto en las profundidades de nuestra conciencia, esperando ser descubierto. Lo que he aprendido a lo largo de este camino es que las civilizaciones antiguas no solo eran maestras en la manipulación de la energía, sino también en la conexión con otros mundos y dimensiones. Estos seres antiguos comprendían que nuestra realidad física es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. A través de los recuerdos y experiencias de aquellos que he guiado en hipnosis, he visto cómo estas civilizaciones establecían contactos regulares con entidades y seres que no eran de la Tierra. Esta conexión no era algo inusual ni considerado extraño por ellos. Para las civilizaciones avanzadas como la Atlántida, Lemuria o incluso las culturas precolombinas en América, la comunicación con seres de otras dimensiones era una práctica común y aceptada. Estos visitantes no eran dioses como muchas veces se ha interpretado, sino guías y maestros de otros planos de existencia. Estas civilizaciones sabían que la vida en el universo no se limitaba a lo que podemos ver con nuestros ojos o tocar con nuestras manos. Había un conocimiento compartido entre estos seres y los humanos que ayudó a impulsar el desarrollo de sociedades enteras. Uno de los temas recurrentes en las regresiones es el contacto con civilizaciones galácticas que ayudaron a establecer las bases de muchas de las culturas antiguas que conocemos hoy. Estas entidades no venían con intención de dominar o imponer sus ideas, sino de guiar y compartir su conocimiento. En varias ocasiones, personas bajo hipnosis han revivido momentos donde describían con detalle las tecnologías avanzadas que estos seres extraterrestres ofrecían a las civilizaciones humanas.
desde métodos de construcción hasta sistemas para curar enfermedades a través de la energía. Lo que describen desafía nuestra lógica actual. Las civilizaciones antiguas entendían que todo en el universo está conectado. Este principio de interconexión era la base de su filosofía y su forma de vida. Sabían que la energía fluía entre los planetas, las estrellas y los seres que habitan en diferentes dimensiones. Cuando alineaban sus construcciones, sus rituales y sus vidas con este flujo cósmico, obtenían acceso a un saber mucho más allá de lo que podríamos considerar terrenal. Para ellos, no había barreras entre lo físico y lo espiritual, entre lo terrestre y lo cósmico. Los antiguos mayas, por ejemplo, comprendían a la perfección estos principios. Se comunicaban con los ciclos de las estrellas y los planetas de una manera que les permitía predecir eventos cósmicos con precisión impresionante. Estos ciclos no solo afectaban el clima o la agricultura, sino que también influían en la conciencia colectiva de la civilización. Los mayas creían que había momentos en los que los portales entre los mundos se abrían, permitiendo una mayor comunicación con los seres que habitan en otras dimensiones. Estos conocimientos los llevaron a construir observatorios y templos en lugares estratégicos para captar las energías del universo en su punto más fuerte. Otra civilización que tenía un vínculo estrecho con lo galáctico era la de los sumerios. En muchas regresiones, las personas han recordado vidas en Sumeria, donde describen cómo los sacerdotes y los sabios trabajaban directamente con seres de otros mundos. Se hablaba de una conexión entre los sumerios y los Anunnaki, seres que venían de más allá de nuestro sistema solar y que ofrecían su conocimiento para el desarrollo de esta sociedad. Estos seres ayudaron a los sumerios a entender conceptos complejos de astronomía, agricultura, y a establecer un sistema de escritura que capturaba la sabiduría de los cielos. El contacto con otras civilizaciones no se limitaba a una región del mundo. En las regresiones, también se han relatado historias de culturas en África, Asia y otras partes del planeta que mantenían relaciones similares con seres de otras dimensiones. Lo que se ha perdido a lo largo del tiempo es nuestra capacidad de ver más allá de lo visible, de confiar en que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que pensamos. Las civilizaciones antiguas no solo eran capaces de ver más allá de los confines de la Tierra, sino que también sabían que su propósito aquí era custodiar este conocimiento para futuras generaciones. Aunque gran parte de esta sabiduría se ha oscurecido con el paso de los siglos, sigue estando accesible para aquellos que estén dispuestos a buscarla en los rincones más profundos de su alma. Cada civilización dejó huellas que hoy podemos redescubrir, no solo en sus monumentos, sino en el conocimiento que permanece grabado en la conciencia colectiva de la humanidad. La Tierra es solo una pequeña pieza en el vasto rompecabezas del universo, pero las civilizaciones antiguas sabían cómo encajar perfectamente en ese diseño. Uno de los aspectos más fascinantes que descubrí a través de las regresiones es cómo estas civilizaciones antiguas no veían su existencia separada del resto del cosmos. Todo lo que hacían, desde la forma en que construían sus ciudades hasta los rituales diarios, estaba basado en la creencia de que eran una parte integral de algo mucho más grande. Sabían que sus acciones no solo influenciaban su entorno inmediato, sino que también resonaban en el tejido mismo del universo. Estas civilizaciones comprendían que la energía cósmica no era solo un concepto abstracto, sino una fuerza tangible con la que interactuaban de manera regular. En muchas de las regresiones, las personas recordaban momentos en los que participaban en ceremonias donde se invocaban energías provenientes de otros planetas y estrellas. Estas ceremonias no eran superstición ni magia, sino el resultado de un profundo entendimiento de las leyes que rigen el universo. Los antiguos sabios sabían cómo canalizar esas fuerzas y dirigirlas para el beneficio de su civilización. Un ejemplo notable es la cultura tibetana antigua. En una regresión, un individuo describió cómo los monjes utilizaban la meditación y la visualización para conectarse con seres de otros mundos. Estos monjes no veían la meditación como un simple acto de relajación o búsqueda de paz interna. Para ellos, era un método para expandir su conciencia más allá de los límites físicos del cuerpo y la mente. A través de estas prácticas, lograban entrar en contacto con entidades que residían en dimensiones más allá de lo que consideramos realidad. Seres que les transmitían conocimiento sobre el funcionamiento del universo y el propósito de la vida en la Tierra. Este tipo de conexión no era exclusiva de los tibetanos.
culturas en todo el mundo, desde los aborígenes australianos hasta las tribus indígenas de América del Norte, compartían una visión similar. En las regresiones, muchas personas han relatado cómo estos pueblos utilizaban técnicas específicas para entrar en comunión con la Tierra y el cosmos. Para ellos, todo en el universo tenía una vibración, una frecuencia, y al sincronizarse con esa frecuencia, podían acceder a planos superiores de existencia. Este acceso les permitía recibir información sobre eventos futuros, sanar enfermedades e incluso influir en las fuerzas de la naturaleza. Otro aspecto clave en la conexión de estas civilizaciones con el universo era su profunda relación con las estrellas. Los antiguos no solo observaban las estrellas para guiarse en sus viajes o para predecir las estaciones. Entendían que las estrellas eran portales hacia otras dimensiones y que los seres que habitaban en esos lejanos lugares podían influir en la vida en la Tierra. En una regresión, una persona recordó una vida pasada en la que formaba parte de una comunidad en la Mesopotamia antigua, y describió cómo los astrónomos de esa época utilizaban ciertos rituales durante los eclipses y las alineaciones planetarias para establecer contacto con civilizaciones más allá de nuestro sistema solar. Es interesante notar que en muchas de estas regresiones, las personas no describen estos seres como extraterrestres en el sentido popular de la palabra. En lugar de ello, los ven como maestros, seres de luz o guías que venían a compartir su sabiduría. En estos encuentros, las antiguas civilizaciones aprendieron a interpretar los ciclos cósmicos y a aplicarlos a su vida diaria. Las cosechas, las construcciones, las decisiones políticas e incluso la salud de la comunidad se basaban en estos conocimientos transmitidos por seres más allá de nuestro planeta. El legado de estas civilizaciones sigue vivo en nosotros, aunque muchas veces lo hemos olvidado o distorsionado. Sus conocimientos no desaparecieron con sus ciudades, templos o monumentos, están codificados en nuestra memoria colectiva, esperando a ser redescubiertos. Las regresiones no son simplemente una ventana al pasado, sino una puerta hacia un entendimiento más amplio del lugar que ocupamos en el universo y de las capacidades ocultas que aún no hemos explorado. La sabiduría que compartieron estas antiguas civilizaciones con los seres humanos no era solo para su propio beneficio. Sabían que su conocimiento algún día sería necesario para las generaciones futuras, para aquellos que buscaran las respuestas más allá de lo que es visible. Su legado, entonces, no es simplemente arqueológico, sino espiritual, energético, y sigue presente en el tejido mismo del universo, esperando a que nos reconectemos con él. Cada generación es un eslabón en la cadena de sabiduría que las civilizaciones antiguas construyeron, y somos los herederos de ese conocimiento perdido. Uno de los descubrimientos más importantes que he hecho a lo largo de mi trabajo es que las civilizaciones antiguas no solo estaban avanzadas en términos espirituales y energéticos, sino que también poseían un conocimiento científico que aún estamos tratando de descifrar. Este conocimiento se ha desvanecido en gran medida, pero no completamente. A través de las regresiones, las personas han accedido a fragmentos de estos saberes que han quedado grabados en su memoria colectiva. Al revivir vidas pasadas, se vuelven testigos de tecnologías que, incluso hoy, parecen estar más allá de nuestras capacidades. Por ejemplo, en una de las sesiones más reveladoras, una persona recordó haber sido parte de una civilización precolombina en la que utilizaban cristales para canalizar energía y curar enfermedades. Estos cristales no solo eran símbolos espirituales, funcionaban como herramientas científicas que manipulaban las frecuencias energéticas del cuerpo y del entorno. Este tipo de tecnología se basaba en principios que aún no comprendemos completamente, pero que estas culturas dominaban a la perfección. Ellos sabían cómo interactuar con las energías naturales de la Tierra, usando la resonancia de los cristales para equilibrar los campos energéticos humanos y restaurar la salud. Otro aspecto fascinante que ha surgido en las regresiones es la idea de los viajes entre dimensiones, un concepto que, para ellos, era tan natural como cruzar una puerta. Las civilizaciones antiguas no solo interactuaban con seres de otros mundos, sino que también sabían cómo moverse entre planos de existencia. En múltiples ocasiones, personas bajo hipnosis han descrito con detalle cómo se utilizaban estructuras específicas, como templos o portales, para hacer estos saltos dimensionales. En muchas culturas, las pirámides y otros monumentos no solo eran lugares de adoración, sino puertas de acceso a otras realidades.
Los incas, por ejemplo, tenían un entendimiento profundo de los puntos energéticos de la Tierra, conocidos hoy como vórtices de energía. Estas zonas, que ellos consideraban sagradas, eran utilizadas no solo para rituales religiosos, sino también para moverse a otras dimensiones. En una regresión, una persona describió cómo los sacerdotes incas sabían exactamente cuándo y cómo realizar ciertos rituales en estas áreas energéticas para abrir portales y comunicarse con seres de otros planos. No era un simple acto de fe, sino un proceso preciso y deliberado que dominaban gracias a su comprensión de la física del universo. Además de su conexión con los cristales y los vórtices de energía, las civilizaciones antiguas también tenían un entendimiento avanzado del sonido. Muchos de los rituales y ceremonias que he visto descritos en las regresiones giraban en torno al uso del sonido como una herramienta para alterar la realidad. Ellos sabían que ciertos tonos y frecuencias podían cambiar no solo la conciencia humana, sino también la estructura misma de la materia. Es fascinante observar cómo en culturas tan distintas como la egipcia, la maya y la tibetana, el uso del sonido y los cantos sagrados era una constante. Un ejemplo claro de esto es el uso de los cuencos tibetanos. Aunque hoy en día los consideramos objetos de meditación o sanación, en el pasado eran utilizados de manera más profunda. En una regresión, una persona recordó haber sido un monje tibetano que, junto a otros, utilizaba los cuencos para alterar el espacio-tiempo y viajar a otras dimensiones. Los tonos y vibraciones generados por estos instrumentos eran capaces de abrir portales y permitir que la energía fluyera entre los mundos. Este conocimiento no era exclusivo de los tibetanos. Muchas culturas compartían esta sabiduría, lo que demuestra una red de conexión entre civilizaciones que trasciende la geografía y el tiempo. Es importante entender que lo que hoy consideramos mitos o leyendas, para estas civilizaciones, era conocimiento práctico. Sabían que el universo está vivo, en constante cambio, y que, al sincronizarse con su energía, podían lograr lo que para nosotros parece imposible. El acceso a este saber no era reservado para unos pocos. Toda la comunidad participaba en estos rituales, ya que entendían que el equilibrio de la sociedad dependía de su conexión con el cosmos. Este legado no se ha perdido por completo. A través de las regresiones, las personas están comenzando a recordar estas habilidades, no como algo nuevo, sino como algo que siempre ha estado dentro de ellas. Es el eco de un pasado que sigue resonando en el presente, esperando a que nos reconectemos con la sabiduría antigua y la utilicemos para guiar nuestro futuro. El despertar de la humanidad no es una casualidad, es un retorno al conocimiento que siempre ha estado allí, aguardando a ser redescubierto. En las regresiones, uno de los temas más recurrentes es la sensación de haber pertenecido a un todo más grande, una red de civilizaciones interconectadas por su conocimiento del universo y la energía. Las antiguas culturas no se consideraban entidades separadas, sino partes de un entramado cósmico más amplio, donde todo tenía un propósito y una razón de ser. Esta red de conexión entre las civilizaciones antiguas se manifestaba a través de sus avances en áreas como la astronomía, la arquitectura, la espiritualidad, sobre todo, su comprensión del equilibrio entre lo visible y lo invisible. Uno de los aspectos más intrigantes que emerge en las regresiones es la profunda conexión entre las civilizaciones antiguas, particularmente aquellas como la Atlántida, Lemuria y otras que fueron grandes centros de conocimiento, y su legado transmitido a otras culturas más recientes. A pesar de que la historia moderna las clasifica como mitos, en las experiencias regresivas se revela que estos no solo eran lugares reales, sino que dejaron una herencia directa que influyó en civilizaciones posteriores como los egipcios, los griegos y los mayas. Por ejemplo, la influencia de la Atlántida en el antiguo Egipto es un tema que ha aparecido en numerosas sesiones. Las personas describen cómo los sobrevivientes de la Atlántida, tras la caída de su civilización, migraron a diferentes partes del mundo, llevando consigo fragmentos de su vasto conocimiento. En particular, Egipto se convirtió en uno de los principales receptores de esta sabiduría. Los atlantes que llegaron a estas tierras no solo aportaron conocimientos en la construcción de monumentos, sino también en el entendimiento de las estrellas, las energías y la inmortalidad del alma. De hecho, muchas de las prácticas espirituales y arquitectónicas de los egipcios, incluyendo la construcción de las pirámides, son reflejo de lo que aprendieron de los atlantes.
Las pirámides, que hasta el día de hoy siguen siendo un misterio para los arqueólogos, fueron concebidas no solo como tumbas para los faraones, sino como centros de poder energético. En regresiones, las personas recuerdan cómo estos monumentos eran utilizados para canalizar y amplificar la energía del cosmos. Las pirámides estaban alineadas con precisión milimétrica con las estrellas, especialmente con la constelación de Orión, porque los egipcios sabían que las estrellas no solo eran puntos en el cielo, sino portales hacia otras realidades. A través de la resonancia energética, estos monumentos podían conectar a la civilización con fuerzas cósmicas, permitiendo que los sacerdotes y líderes espirituales accedieran a dimensiones superiores. Pero la influencia atlante no solo se limitaba a Egipto. Las regresiones también revelan que otras civilizaciones alrededor del mundo, como los mayas, los incas y los antiguos chinos, recibieron influencias directas o indirectas de las enseñanzas atlantes. Los mayas, por ejemplo, eran maestros en el uso del tiempo y los ciclos cósmicos. Su calendario, basado en una comprensión precisa de los ciclos solares, lunares y galácticos, era una herramienta para sincronizarse con los ritmos del universo. Los mayas no veían el tiempo de manera lineal, sino como un flujo cíclico que podía ser manipulado y aprovechado para influir en su realidad. Esta comprensión del tiempo fue heredada, en parte, de los conocimientos atlantes, quienes también habían desarrollado un entendimiento profundo de la naturaleza cíclica del cosmos. A través de las regresiones, las personas reviven estas antiguas vidas y recuerdan cómo estos templos eran utilizados para meditar, para sanar, para recibir mensajes del universo. Estos monumentos no solo eran espacios físicos, sino puntos de encuentro entre lo material y lo espiritual, entre la Tierra y el cosmos. Cada piedra, cada alineación, tenía un propósito que trascendía lo físico. Eran herramientas que permitían a las civilizaciones antiguas conectarse con el todo universal, recordándonos que, aunque el tiempo haya pasado, el conocimiento aún está vivo en las almas que alguna vez caminaron por esos antiguos caminos. Este legado no está perdido. Está esperando ser recordado, no solo a través de los textos o los descubrimientos arqueológicos, sino a través de la conexión profunda que cada uno de nosotros tiene con esas civilizaciones. Porque en cada uno de nosotros residen los ecos de un pasado antiguo, un pasado que nos llama a redescubrir quiénes realmente somos y cuál es nuestro lugar en el universo. El misterio del universo no está fuera de nuestro alcance, está profundamente enraizado en nuestra alma, esperando ser despertado. Al llegar al final de este viaje hacia el conocimiento de las civilizaciones antiguas, es imposible no reconocer que estos antiguos pueblos entendían mucho más de lo que la humanidad moderna ha podido descifrar. A través de las regresiones, hemos podido vislumbrar cómo estas civilizaciones no solo interactuaban con fuerzas invisibles, sino que también comprendían su papel en el universo como guardianes y depositarios de un saber que trascendía lo físico. No se veían como simples habitantes de la Tierra, sino como seres conectados con una vasta red de energía cósmica que influía en todas las cosas. Uno de los conceptos clave que emerge de este trabajo es la idea de que el conocimiento no era exclusivo de una sola cultura o tiempo. A través de las regresiones, he visto cómo este conocimiento fluía entre civilizaciones, como un río que conecta diferentes tierras. Los atlantes, los egipcios, los mayas, los sumerios y tantas otras civilizaciones compartían un entendimiento común del cosmos. Aunque se desarrollaron en diferentes puntos geográficos y en distintos momentos, sus visiones del mundo, de las energías cósmicas y de la relación entre lo físico y lo espiritual estaban profundamente alineadas. Este entrelazamiento de sabiduría es visible en cómo las antiguas culturas compartían patrones en sus construcciones, en la orientación de sus templos y monumentos, y en los rituales que realizaban. Aunque hoy en día se tiende a separar estas culturas en compartimentos estancos, la realidad es que compartían una conexión profunda, una especie de red energética global que las unía más allá de las distancias físicas. En las regresiones, las personas recuerdan haber viajado entre continentes, participando en intercambios de conocimiento entre civilizaciones que hoy creemos que estaban aisladas entre sí. Un ejemplo sorprendente de esta interconexión se encuentra en las similitudes entre las pirámides egipcias y las pirámides mayas. Aunque separadas por miles de kilómetros,
Ambas civilizaciones compartían un entendimiento común sobre la energía cósmica y cómo canalizarla a través de estas estructuras. En las regresiones, personas han recordado vidas tanto en Egipto como en Mesoamérica, describiendo cómo estos monumentos actuaban como puntos de convergencia de energía, conectando la Tierra con las estrellas. Estas pirámides no eran simples tumbas ni monumentos de poder terrenal, eran herramientas para sintonizarse con la vibración del universo. Otro punto clave es la conexión entre las civilizaciones antiguas y los seres que habitaban otros planos de existencia. En repetidas ocasiones, he visto cómo estas culturas mantenían contacto con entidades de otras dimensiones, recibiendo orientación y conocimiento que les ayudaba a prosperar tanto en lo material como en lo espiritual. Estos contactos no eran vistos como algo extraordinario, sino como una parte natural de su vida diaria. Ellos entendían que el universo estaba lleno de vida en muchas formas, y que la comunicación con estos seres era una forma de alinear sus sociedades con el flujo natural del cosmos. Al final de todo, el mayor legado de estas civilizaciones es su capacidad para ver más allá de lo inmediato, de lo físico. Entendían que el verdadero poder no residía en la acumulación de riquezas materiales o en la conquista de tierras, sino en la habilidad para conectarse con las fuerzas invisibles que gobiernan el universo. A través de las regresiones, las personas no solo recuerdan sus vidas pasadas, sino también este profundo entendimiento que, aunque se ha desvanecido en el tiempo, sigue vivo en lo más profundo de nuestra conciencia colectiva. Lo que las antiguas civilizaciones nos han dejado no son solo monumentos o historias, sino un mapa hacia el despertar espiritual. Ellos sabían que la vida en la Tierra es solo una parte de un viaje mucho más grande, un viaje que abarca dimensiones, energías y realidades que apenas estamos empezando a redescubrir. Estas culturas comprendían que el conocimiento verdadero no está encerrado en libros o estructuras físicas, sino que está enraizado en la experiencia directa de la conexión con el universo. A través de las regresiones, este conocimiento está resurgiendo lentamente, mostrando que las respuestas que la humanidad busca no están en el futuro, sino en el pasado. En las vidas que hemos vivido antes, en los antiguos secretos que aún resuenan en nuestro ser. Las civilizaciones antiguas, con su profunda sabiduría, nos invitan a recordar quiénes somos realmente, a reconectarnos con el poder del universo y a reconocer que, aunque el tiempo ha pasado, las verdades que ellos custodiaban siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. Este es el legado que estas civilizaciones nos han dejado, un recordatorio de que el universo es vasto, pero no está más allá de nuestro alcance. Está dentro de nosotros, esperando ser despertado, esperando que volvamos a ver el mundo a través de los ojos de aquellos que comprendieron, mucho antes que nosotros, que la vida en la Tierra es solo una parte de un todo mucho más grandioso.